Hola a todos y bienvenidos a los cursos de cómo montar vuestro negocio en 70 horas. Hoy vamos a conseguir y vamos a seguir como, bueno, pues como cómo montar tu negocio. Ya vimos el vídeo anterior, la parte de cómo, bueno, de quién sois vosotros y de cómo tenéis que actuar, ¿no? Siendo emprendedor. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar realmente con, bueno, pues a ver cómo se generan las ideas de negocio. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces vosotros tenemos ideas, ¿no? Que son ideas que se pueden extrapolar a un negocio, a veces son ideas que no funcionarían en el mercado, a veces sí funcionarían. Entonces, vamos a aprender hoy técnicas de cómo generar ideas de negocio. Y con esto, pues vamos a hacer un par de vídeos en este tópico porque es muy importante, sobre todo al principio, que vosotros sepáis cómo generar las ideas y de dónde realmente salen las ideas que puedan ser satisfactorias y que sean ideas con éxito. Os recuerdo que yo soy Jack y bueno, pues vamos a empezar un poco. La idea de generar un negocio tiene, digamos, fuentes diferentes, como estamos aquí diciendo. Es difícil identificar, ¿no?, una sola fuente de ideas, porque cada empresario, de manera intuitiva, pues da rienda suelta, digamos, a su imaginación para convertir en realidad lo que comienza siendo una simple idea. Ya os voy a decir yo de momento y desde el principio que la idea no vale nada, es la ejecución de esa idea lo que importa. Es una de las máximas del emprendimiento, ¿no? Eh, a pesar de esto, pues existe un común denominador en los negocios de éxito que es el conocimiento del negocio. ¿M? Y ahí está la clave del éxito. Cuando decimos el conocimiento del negocio, quiere decir el conocimiento de la industria, el conocimiento del negocio que queremos montar, el conocimiento de la competencia, el conocimiento del mercado, o sea, todo lo que es el conocimiento de cómo funciona la industria o el mercado en el que queremos entrar o la industria y el mercado en el que nosotros queramos empezar nuestro negocio, ¿no? Hay muchísimas formas y luego las vamos a ir viendo durante el curso, de cómo también llevar a cabo esa idea, porque como decimos, no solamente es la idea, sino es la ejecución de esa idea, ¿no? Em, entonces, pues, bueno, resumiendo un poco, la idea no vale nada, simplemente tenéis que estar atentos a la ejecución y ejecutar esa idea, ponerla en práctica de una manera efectiva y de una manera que realmente pues tenga ese impacto que nosotros esperamos, que realmente es el éxito. ¿Cuál sería la metodología para seleccionar un negocio? Pues hay muchas metodologías. Primero hay que realizar dos inventarios, digamos, ¿no? Estaría el inventario de habilidades y conocimientos adquiridos y el inventario de contactos. ¿Qué pasa? Realmente cuando nosotros pensamos en generar una idea o de seleccionar un negocio, o esto no es algo que vosotros o que nadie del día de la mañana dices, hoy me levanto y pongo un negocio, ¿vale? Pues muy bien, eh, me gusta esa actitud de que quieras cambiar tu vida, de que quieras empezar un negocio, empezar un nuevo proyecto, pero siempre teniendo los pies en la tierra y diciendo, ¿qué sé yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué he aprendido yo durante mis años de estudio? O si no has ido a la universidad, no hay problema. ¿Qué has aprendido cuando has estado trabajando? ¿Cuáles son tus habilidades y cómo te conoces tú a ti mismo, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer para amplificarlo, hacerlo mejor y crear un negocio de esas habilidades, ¿no? La segunda, los contactos. Pues, ¿qué tengo yo en mi red de contactos, en mi alrededor, que me puede ayudar para yo llevar a cabo esa idea, ¿no? ¿Qué tengo, a quién conozco, qué contactos de contactos puedo funcionar para este negocio? Tenemos un método para hacer esto, ¿no? Digamos que vamos a poner unos pasos y este vídeo es un poco de presentación, digamos, de idea de negocio. Luego vamos a ir más en detalle a lo largo de los próximos vídeos, ¿no? La determinación de las necesidades, carencias o problemas del entorno. Normalmente los negocios o las ideas pues aparecen por causa de una necesidad. Cuando hay una necesidad pues ocurre una idea. Y es ahí donde nosotros tenemos que digamos, poner el énfasis, ¿no?
en qué tengo yo alrededor, cuáles son las necesidades, las carencias o, como hemos dicho, los problemas. Paso número 2 sería el análisis de los retos seleccionados. Pues analizar, como hemos dicho, esas necesidades, ¿no? Cuando hay necesidad, pues ocurre, como hemos dicho, una solución. Pues analizar esa necesidad y si la solución cubre la necesidad. No solamente pondríamos que cubrir la necesidad, sino que la cubre pues con otros factores, con factor precio, factor calidad, factor proveedores, si acaso. Hay muchísimos factores que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo del vídeo. Entonces, hay que analizar esos retos, hay que analizar las carencias también. Cuando digo analizar, pues también ver cuál es la competencia, si hay ya alguna idea en el mercado que satisfaga esa necesidad o que cubra esa carencia. Y es importante, ¿no? Ese análisis, ¿no? Opiniones que puedan satisfacer las necesidades. Perdón, opciones que puedan satisfacer las necesidades. No solamente ceñirnos a una idea, a una idea solamente, sino también pues tener en mente cuáles son las diferentes opciones que podrían ayudarme a llevar a cabo la idea, que podrían ayudarme a llevar a cabo el cubrir esa necesidad. Ver todas las opciones, analizar el mercado, analizar a ti mismo la idea. Todo esto sirve para seleccionar si el negocio realmente va a ser viable o no. Normalmente se va a hacer siempre una estimación, aunque a veces eh, se, si se analiza demasiado, se piensa demasiado, no se hace nada, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo una idea no va a costar dinero al principio, es mejor hacerla y validarla antes de poner más tiempo y más dinero en ella. Luego la evaluación ordenada y con razonamiento lógico. ¿Qué quiere decir esto? Pues eh, evaluar siempre todas las posibilidades que ya hemos visto anteriormente en las opciones que puedan satisfacer las necesidades. Con un razonamiento lógico quiere decir siempre pues teniendo en mente realmente cuál es la viabilidad real de la idea, del mercado, de los competidores, de ti mismo y tal y tal y tal. Siempre usar la lógica en negocio es la mejor opción, porque realmente somos seres inteligentes y podemos más o menos usar nuestra lógica para hacer un forecast, ¿no? del futuro. Y luego, pues, el análisis de la solución. Cuando se ha, digamos, se ha encontrado la necesidad, se ha encontrado la solución a la necesidad, ahora es tiempo de analizar esa necesidad para ver cómo, bueno, pues cómo sería, ¿no? Y cómo funcionaría en la realidad en el mercado. Aquí entra la creatividad y la innovación. ¿Por qué? Bueno, pues que realmente la creatividad es la capacidad para encontrar conexiones nuevas e inesperadas. Y esto lo dijo Mr. Peter Drucker, que después podéis buscarlo y para saber quién es. La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores. Es el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza y la innovación crea un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo data de valor económico. Esto es muy fácil de explicar. Una innovación es encontrar la solución diferente a un problema ya existente. Fácil. Entonces, nosotros siempre, pues el humano siempre hemos estado buscando posibilidades de ganarnos la vida, de ver qué podemos hacer para la sociedad o qué podemos hacer para ganar dinero simplemente, ¿no? Entonces, cuando se presenta una oportunidad de este tipo, quiero decir, una oportunidad donde se podría hacer un negocio, aunque no se sabe todavía cómo, pues porque no se ha hecho todavía el research, el estudio pertinente, pues es una oportunidad que ya hay posibilidades de que funcione, simplemente porque desde nuestro punto de vista ya hemos identificado esa necesidad y hemos identificado también la solución a esa necesidad. Entonces, como dice Peter Drucker, la innovación es esa herramienta, ¿no? que los empresarios como nosotros que
queremos siempre innovar, buscar maneras diferentes de satisfacer al cliente o de persuadir al cliente para que gaste dinero en un producto o servicio que nosotros estamos dando, pues eso crea también y ayuda a todo lo que es la economía general. Está dicho que la economía realmente hoy en día, con todos los problemas que está habiendo en tantos países, es la solución realmente son los emprendedores, ¿no? Porque los emprendedores lo que hacen en mayor o menor medida es cambiar un poco los hábitos de la sociedad. Si vosotros veis, por ejemplo, Steve Jobs, ¿no? Veis Apple. Apple lo que ha hecho realmente es cambiar un poco la humanidad, ha cambiado la humanidad, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que vemos los computadores, es la forma en la que diseñamos, la forma en la que presentamos. Se ha cambiado, había un cambio. Entonces, esto está claro que no es obra de Apple solamente, sino que hay muchísimas empresas y muchas personalidades que han hecho posible ese cambio desde que Internet se puso, bueno, desde que Internet se creó realmente, ¿no? Que empezó como una herramienta interna en empresas y ha acabado siendo pues lo que es hoy, lo que ya todos nosotros conocemos, lo que es Internet, ¿no? ¿Cuáles serían las características de la creatividad? Pues los factores o características esenciales descritas por Mention, Daname y Martínez son la fluidez, la flexibilidad, originalidad, viabilidad y elaboración. Esas serían las características de la creatividad. Y os quiero explicar un poquito, ¿no? Eh, para que os sintáis acordes a lo que estamos hablando. La fluidez. ¿Qué significa la fluidez? Bueno, la creatividad es algo que fluye, es como si os imagináis un río de tinta, ¿no? Un río de tinta de colores, pues es lo mismo, la fluidez de la creatividad, ¿no? Cómo fluye por nosotros, cómo las ideas fluyen por nuestro cerebro, cómo estamos constantemente creando, ¿no? No es solamente crear cuando hablamos de colores y de formas y de diseño, sino de crear también, de crear soluciones, ser creativo. Solucionando problemas, ser creativo buscando alternativas, opciones. Eso sería la fluidez. Luego tenemos la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad que tenemos de adaptarnos, ¿no? Eso es algo muy importante que vosotros tenéis que tener en cuenta a la hora de empezar vuestro negocio. ¿Por qué? Pues porque tenéis que adaptaros siempre. Hay que adaptarse al cliente, hay que adaptarse a la situación, hay que adaptarse al mercado, adaptarse al país, al idioma, hay que adaptarse absolutamente a todo. Y como decía Darwin, es el más fuerte, no es el más fuerte en el reino animal, no es el más fuerte por fuerza física, sino por adaptabilidad. Entonces, si nosotros sabemos adaptarnos, vamos a continuar y vamos a ser fuertes. Luego tenemos la originalidad. La originalidad viene pues por un pensamiento disruptivo, un pensamiento diferente. Cuando nosotros pensamos diferente sobre algún tema, pues ya estamos creando algo, ya estamos siendo originales. Es lo que pasa con vuestro negocio, con un negocio. Un negocio tiene que estar continuamente innovando y siendo original. ¿Por qué? Pues porque si no, lo que puede pasar es que no siga para adelante, que el negocio pues tenga, digamos, tenga un tope, ¿no? Ya no se crea, no se innova más, pues entonces el negocio va a ir para pique porque los competidores o otra persona con otra idea va a hacer lo mismo que tú, pero mejor. Entonces siempre hay que estar intentando anticiparse un poco a, a eso. Luego tenemos la viabilidad. La viabilidad es la capacidad de que una idea sea real y se adecue al mercado, bueno, al mercado, a los clientes, a la situación y a todo, ¿no? Entonces, al ser una idea, digamos, que es viable, una idea de creativa que es viable, es una idea que puede tener un impacto positivo donde nosotros queremos hacerlo. Luego tenemos la elaboración, por último, ¿no? Sería la otra característica de la creatividad. La creatividad no es algo fácil, digamos, la creatividad no es simple. La creatividad tiene que ser elaborada, ¿no? Y os recuerdo, y bueno, si no lo he dicho ya, eh, la simplicidad es lo más difícil de conseguir. Si vosotros veis, por ejemplo, el diseño, vuelvo a los productos Apple,
veréis que son muy simples, no tienen absolutamente nada difícil, ¿no? Los colores son simples, pero ¿qué es lo que pasa? Que para llegar a ese momento, para llegar a esa simplicidad, ha habido muchas cabezas pensantes sobre muchos temas muy elaborados, ¿no? Entonces eso es lo mismo que pasa con nuestras ideas y con el ser creativo. El ser creativo no es algo que viene de la noche a la mañana, sino es algo que hay que poco a poco pues trabajar. Entonces, cuando hablamos del proceso creativo, eh, hay unos pasos que habría que seguir, ¿no? Entonces, cuando hablamos dentro del proceso creativo, comenzaríamos con lo que es la preparación. ¿M? La preparación es realmente todo el sistema, todo el proceso, ¿no? De pues preparar la idea, hacer un análisis, ver cuáles son las diferentes opciones, ver cómo podemos hacerlo, cuál sería el pensamiento objetivo, el pensamiento subjetivo, todo lo que son pensamientos para preparar la idea. Es como, por ejemplo, cuando preparamos una receta, un plato, pues lo que empezamos a hacer es preparamos primero todos los ingredientes, ¿vale? Preparamos los ingredientes encima de la mesa de la cocina para tenerlo todo listo cuando vayamos a cocinarlo. Luego tenemos la parte de la incubación. La incubación, como viene descrita, ¿no? en el diccionario, realmente es el acto de incubar, es el acto de preparar y dejar algo que se cueza, ¿no? Que, que se cocine, ¿no? Si lo podemos decir de esa manera para que lo entendáis mejor. Entonces, una idea mm, creativa o el proceso de creatividad pues empieza preparando todo y después se incuba, ¿no? Cuando se incuba, pues se ven todas las posibilidades otra vez, se ven todo cómo se podría hacer, se empieza a un poco a hacer un sketch, ¿no? De todo lo que podríamos, de todas las posibilidades que se podrían tener en cuenta. Después sería la iluminación. La iluminación, digamos, es el momento wow, ¿no? El momento aja, que sería pues cuando nos viene la idea ya a la cabeza, y cuando hemos visto todas las opciones, tenemos toda la base, hemos hecho todo el research, tenemos todos los estudios, pues entonces ahí es cuando vemos like, oh, vale, pues esto creo que funcionaría. Cuando ocurre esto, después hay que verificarlo, ¿eh? Hay que verificar la idea, siempre hay que verificar la idea. ¿Cómo se verifica una idea? Pues hay muchísimas diferentes opciones, depende de lo que queremos verificar. Si lo que queremos es verificar si lo que queremos es verificar, por ejemplo, una idea de negocio, pues lo que hay que hacer es preguntar a gente de la industria, hacer focus groups, tener reuniones con gente, preguntarle a cuanto más gente mejor. Nunca tengáis ese miedo de preguntar a alguien por una idea porque os la vayan a robar. No, no, no os preocupéis por eso porque es la última cosa que os va a pasar, ¿no? Y luego tenemos la elaboración. La elaboración, digamos, es el último paso en el proceso de creativo, ¿no? El proceso de creatividad. Es cuando ya se ha validado la idea y es cuando empezamos a trabajar con la idea. Es cuando empezamos a realmente pues, poner manos en la masa y cocinar todos los ingredientes que hemos tenido, ¿no? Entonces, si lo ponemos esto como en la cocina, diríamos que preparaciones, cuando sacamos la comida de la nevera o vamos a comprar la comida que necesitemos, incubación es cuando se prepara todo y se pone el aceite a calentar, iluminación es cuando ya sabemos el orden, por ejemplo, de los ingredientes a poner en la cazuela o en la sartén. Verificación es cuando nos verificamos que tenemos todo listo, todos los ingredientes listos y que nuestro plato le va a gustar a los comensales. Y elaboración es cuando realmente ya nos ponemos manos en la masa a cocinar toda la comida y todos los ingredientes que teníamos. ¿Por qué? Primero, conocemos los ingredientes, sabemos que los ingredientes son buenos. Segundo, sabemos cómo es la receta y cómo cocinarlo. Tercero, sabemos que es una receta y un plato que le va a gustar a nuestros comensales, ¿eh? Yo creo que es la mejor analogía que podemos encontrar para explicar un poco esto del proceso creativo. El término investigación y desarrollo, muchas veces lo hemos escuchado, ¿no? En empresa del departamento de I+D. ¿Qué significa esto? Bueno, pues se refiere a la investigación en ciencias aplicadas
o ciencia básica que persigue con la unión de ambas áreas un incremento de la innovación que conlleve al aumento en las ventas de las empresas. Realmente, pues, esto significa la investigación, ¿no? Investigar el mercado, investigar a los clientes, las diferentes opciones y desarrollarlas, ¿no? Sería el proceso creativo. Las clases de I+D pues serían la investigación básica, la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico. Entonces, la innovación es la creatividad puesta en práctica, crear nuevas ideas y llevar estas al campo pues de la acción y al campo de la producción. Y esto es como nosotros lo veríamos, ¿eh? Pues innovar siempre empieza pues con un proceso, ¿no? de creación, de investigación y después se desarrolla para poner todo en marcha y poder aplicarlo a todos los campos, ¿no? Aplicarlo a la empresa, aplicarlo a los departamentos y aplicarlo pues a todo lo que haya que aplicarse. Después tenemos diferentes técnicas de metodologías de creatividad. Y digamos que, bueno, el proceso de innovación tecnológica sería una de las técnicas de esta metodología. El modelo lineal o tradicional es la otra técnica y luego la clasificación sería la tercera. Cuando hablamos del proceso de innovación tecnológica, es un proceso que tiene en cuenta muchos factores, ¿no? Como dice la palabra, todos los factores son tecnológicos. Entonces, el mercado y todo lo que son procesos, ¿no? Tienen que tener esa base tecnológica. Esto se hace pues con departamentos especializados en ese área, ¿no? El área tecnológica es un área bastante compleja que requiere gente con personas porque tengan la experiencia necesaria y las habilidades necesarias para llevar a cabo este tipo de innovación. También os digo que muchas veces no se necesita una extensa experiencia en un sector para ser capaz de innovar. Muchas veces usando el sentido común y teniendo alrededor gente que sí que sepa, que conozca bien el mercado, conozca bien la industria y conozca bien los procesos, se puede ayudar y se puede innovar. Luego tenemos el modelo lineal o tradicional, que sería el modelo tradicional de la creatividad, que es el modelo que hemos visto antes, ¿no? De incubar una idea, de preparar los ingredientes, de hacer un estudio y de validar la idea y de ponerla en marcha. Este sería el modelo lineal, que es el que hemos visto. Y luego tenemos la clasificación, que sería pues saber clasificar todas las ideas y todas las técnicas que vamos a usar. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar también a saber cuál es la que podemos seguir, qué método es el mejor, de dónde viene ese método, tener siempre claro que, bueno, los diferentes métodos, eso también va por vuestra parte, el conocer los métodos de innovación que se utilizan para cada sector y aplicarlos al vuestro. Ahora mismo estamos hablando así muy términos muy generales, pero quiero que os deis cuenta de que vamos a ir hablando poco a poco, ¿no? de todo para que os quede claro todo lo que es el proceso de montar una empresa y cómo funcionan las diferentes industrias. Y luego pues tendríamos la evaluación y la selección de ideas innovadoras. El proceso de evaluación es la acción. Es un enfoque holístico y sostenible de vista de una posible realización de las ideas y garantiza que la idea puede proseguir activamente. La clasificación de ideas para evaluación por parte del departamento de producción, la idea de evaluación sirve como una preparación para una amplia planificación de proyectos. Bueno, pues cuando ya tenemos identificada la idea, se evalúa y se selecciona pues acorde a nuestro goal, ¿no? A nuestra meta. Entonces, siempre hay que buscar las diferentes posibilidades y las diferentes ideas eh, que surjan. ¿Por qué? Pues porque siempre es bueno ver diferentes puntos de vista, siempre es bueno evaluar los diferentes procesos em, que se ponen o que se van a llevar a cabo. Entonces, muy, muy, muy importante el siempre evaluar
las diferentes opciones y las diferentes ideas. Así que, bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a continuar con la selección de ideas innovadoras y vamos a hablar de la identificación de ideas de negocio. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.